Iba a deciros que en la historia del Rayo hay muchos personajes que han marcado una época. Uno de ellos fue Manuel Peñalba. Peñalba fue jugador, entrenador, director técnico, director durante una buena parte de su vida también de la cantera y muy pendiente de los chavales. Vecino de Vallecas, vivía junto al estadio de Vallecas. Peñalba dejó un legado muy importante, siendo uno de aquellos jugadores que lograron por primera vez que el Rayo subiera a segunda división. Hoy tengo el gusto de saludar a su hijo, Manuel Peñalba. Manuel, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido al programa del Centenario del Rayo, bienvenido a Pasión por el Rayo Radio y a Enclave de Franja para hablar, como decía en la presentación, de alguien tan importante, de alguien tan querido, tan recordado y muchas veces por parte del club olvidado, pero hoy en la celebración sí que queremos recuperar la figura de tu padre, un hombre importantísimo, como digo, en el Rayo, y es un placer tenerte aquí con nosotros esta noche. Vale, bueno, pues muchas gracias sobre todo por eso, por acordaros de lo que es la figura que fue en los años 50 mi padre a nivel de club, la importancia que tuvo para esa historia, pues en un tramo, bueno, pues difícil, que es reconocido por los historiadores y bueno, pues que supuso el primer ascenso a la segunda división, que digamos fue el hito más nombrado, ¿no? A lo Uh-huh. largo durante todos estos años y que se va recordando y que yo creo que según pasa el tiempo, pues como que se idealiza más precisamente por esa falta de repercusión a nivel club. Uh-huh. ¿Eh? Que hay hoy en día, bueno, pues el club, digamos, es el Club Rayo Vallecano, pero tiene poco de rayismo, tiene poco de rayistas. Bueno, la gente que está lo hace bien y a nivel deportivo y podrán tener muchos éxitos, pero es verdad que no se cuenta con el pasado. Uh-huh. Tú has hablado muchísimo con tu padre, te ha contado muchas historias. Me gustaría recuperar, no sé, ese recuerdo especial que tengas de algo que a lo mejor tú, pues por tu memoria no puedas recordar o demás, pero que digas, esto me dijo mi padre un día. Sí, bueno, haciendo referencia precisamente a lo que es el hecho de subir a segunda división, pues ellos lo vivieron en una época en la cual no se jugaban como ahora, que a lo mejor juegas 50, 60 partidos al año. Ahí las ligas eran mucho más cortas, 14 equipos o 12, o sea, eran ligas muy reducidas. Luego había una promoción que le hablaba de esa promoción, que le habían tocado varias eliminatorias, Uh-huh. que la última fue contra el equipo de Tarragona. Y bueno, pues habían jugado en Tarragona, allí habían tenido un resultado de 2-1 y luego no en Vallecas, sino en el Metropolitano, que también hablaba mucho de la Gradona del Metropolitano antiguo, Uh-huh. pues habían llenado ese campo con 20, 30 mil. Hablaba, no sé, yo no recuerdo, claro, en aquellos tiempos tampoco él dice que, bueno, pues que estaba lleno el campo Sí. y habían ganado 5-2 al Tarragona. Uh-huh. El recibimiento que tuvieron ya sí en lo que es en la Junta Municipal de Vallecas, llegando como auténticos héroes, con coches descapotables, rodeados de público, todo eso lo contaba. Y luego es verdad que ha habido yo he visto alguna Uh-huh. foto en periódicos muy antiguos, Sí. y ahí había fotos con esa panorámica que él relataba. Uh-huh. Y bueno, pues eso, digamos, eso sí que lo contaba mucho y bueno, pues luego que fueron a la iglesia de San Ramón en el Puente Vallecas a Uh-huh. ofrecer el ascenso. Todo ese tipo de cosas sí las contaba muchas veces, y no solamente en casa, sino también fuera, porque bueno, pues estos días lo comentábamos, de cuando nosotros éramos pequeños, pues era ir por la calle y la verdad que tenía mucha repercusión de pues que la gente se acordaba, ¿no? De partidos, de goles, de situaciones Uh-huh. y le iban parando por la calle. O sea, pues bajábamos a dar un paseo y era verdad. O sea, no es que darte importancia, pero que con el paso del tiempo te das cuenta de, claro, que se paraba y te contabas esas anécdotas, las comentaba con gente que las había vivido como público a lo Uh-huh. mejor. Y en esos momentos como niño, tú cómo veías a tu padre y cómo veías esas situaciones. Quizá no le dabas tanta importancia o esa trascendencia que ahora dices que con el paso del tiempo dices, ostras, cómo molaba aquello, ¿no?
Claro, sí, sí, es lo que te comentaba, que entonces era como, pues mira, otra vez, sí es la misma historia, ¿no? Que la has oído antes y Sí. tal, o cuando entrábamos a lo mejor a tomar algo en un bar, pues bueno, era como muy familiar. O sea, el Rayo era como muy familiar y entonces se hablaba con mucha gente, gente que había vivido en Vallecas toda la vida, que le recordaba como futbolista, que hablaba como le habían visto jugar, de una Mm, posición, de otra, y claro, entonces pues bueno, se queda ahí. Y luego, claro, cuando él ya lo contaba ya más mayor, cuando pues empezaron a llamarle, cuando el 90 aniversario, sí. cuando ha habido alguna celebración de ese tipo, o en alguna peña, pues bueno, lo contaba y ya tenía como otra dimensión. Y ahora es Mm. verdad que con el centenario, pues ha cogido, digamos, una dimensión diferente aún. Yo recuerdo hablando con él en una ocasión que me contaba cómo eran los viajes en aquella época, que no tenían nada que ver con lo que viven ahora los futbolistas. Bueno, nada tiene que ver con lo que viven ahora los futbolistas. Me hablaba de cómo era el balón, cómo el fútbol, cómo ha cambiado y cómo lo veía él. Y todas aquellas historias de pegarse horas y horas para llegar a un partido y bueno, pues que eran bueno, historias de un fútbol muy diferente al actual. Sí, sí, eso que me estás comentando ahora es el típico viaje a Extremadura de Sí, salir, sí, viajar noche, tal, y cuando volver luego ya aquí a las 5 o las 6 de la madrugada e irte a trabajar. eso es. Cuando son distancias que, claro, hoy en día pues no tiene nada que ver, te las Mm, haces mucho menos tiempo y mucho más comodidad, y entonces iban a lo mejor en tren, pero tardaban, bueno, debían de parar en todos los pueblos, mm, hasta llegar al destino donde jugaran. Y es sí, verdad que eso sí que ha cambiado mucho y todo lo demás igual, incluso pues el tema de equipaciones, de que todas las fotos, la mayoría, yo diría que todas, ninguna tienen el escudo como hoy en día, ya. llevaba la raya, luego las primeras no llevaban ni siquiera la raya, Ujú. luego se veían las medias, por ejemplo, se veía como que eran con franjas así en horizontal y dicen que eran rojiblancas, pero claro, en blanco y negro pues No se ven, tampoco se puede claro. apreciar, claro. Ujú. Y bueno, y los campos, lo que sí yo recuerdo que él comentaba mucho era lo que el campo estaba lleno siempre. Eh, Daba igual donde jugaran, ujú. que en Vallecas se llenaba. Era como que, bueno, pues era como eso que todo el mundo se apunta o todo el mundo quiere estar, Sí. niños a nivel de donde el césped, por decirlo así. Ujú. O sea, como que había mucho menos control que ahora y el público casi se metía en el campo. Sí, Eso es curioso y se ven en fotos eso es. de las que guardamos. Hay algunas imágenes que son espectaculares de cómo estaba Vallecas, bueno, pues tremendo, con a reventar, como bien dices, y la gente subida donde podía y colocándose donde había un hueco, ¿no? Sí, eso es, sí. Y luego estos días que hablando con el socio número uno, con Rafa Garrido, Sí, sí. él comentaba que veía los partidos de gratis, que veía medio campo y tal, y es que es verdad, porque eso se veía, o sea, se Mm. veían en algunas fotos se ve, claro, gente encaramada en sitios inverosímiles y era por eso, pues, por ver el equipo de tu barrio y que claro, al final las entradas son limitadas, pero bueno, Mm. ahí la gente hacía lo que podía, ¿no? En su momento. ¿Tenía tu padre muchos recuerdos físicos de aquella época, de su etapa de futbolista o no? La verdad, no tanto, porque entonces las camisetas no eran como hoy en día, no se regalaban camisetas, no había tanta producción, la Mm. camiseta se te rompía por un agarrón, y había que remendarla. Entonces, por ejemplo, hay una camiseta antigua del Rayo que hubiera sido hoy de un gran valor sentimental o en plan, pues para tipo tener un museo, tener una exposición. No hay esas camisetas. Luego a nivel de balones, yo me acuerdo que yo tuve de pequeño uno de estos que se les impregnaba de grasa de caballo, que Sí, eran sí, sí. como con un cuero que pesaba aquello, pero que me encantaba jugar con él. Y claro, yo ese balón al final lo terminé destrozando, ¿sabes? Y era un poco lo que nos había quedado de esa época. Mm. Y luego ya nada, luego ya no, o sea, no, es que ya te digo que en aquella época, pues yo qué sé, tampoco yo creo que fueran con un chándal a lo mejor, que quizá Ya, lo tuvieran, sí, sí, sí. pero no he guardado. Mm. Yo del sí, por ejemplo, tengo de la selección española, Sí. guardo un chándal y una especie de polo de cuando fue con lo que sería una sub-21 ahora. Ujú. Fue a los Juegos Mediterráneos que se disputaron en Montjuïc
Mm. en Barcelona, y ahí sí que eso sí que lo guardamos. Tenemos el chándal que llevaban, que es bueno, rojo, bueno, de la selección española, Sí, y eso sí que lo tenemos guardado. Eso sería, pues bueno, una buena pieza de museo, por decirlo así, ¿no? sin duda alguna. De un museo de rayistas que no tenemos, por desgracia, Sí, que no y que tenemos. además fue en el año 55, que no creo que en esa época hubiera habido algún internacional. No, no. A lo mejor sí, no lo sé. Tampoco la Mm. historia no podemos llegar a tanto. Ya. Pero, pero bueno, Hablamos mucho del Manuel Peñalba futbolista, pero claro, es que pasó el tiempo y siguió vinculado al Rayo Vallecano. Yo no sé si le faltó por hacer algo dentro del club, porque hizo prácticamente de todo. sí, efectivamente. Luego ya fue como se retiró pronto, porque él siempre decía que, claro, que los futbolistas hoy en día pues llegan hasta 35, 36 años fácilmente, Sí. y hoy en día todavía más, Ujú. porque bueno, se cuidan más, son, digamos, mucho más profesionales en ese sentido. Pero claro, él se retiró con 28 años. Ya. Pues hoy sería impensable salvo que tuvieras Una lesión grave, sí. una lesión grave, claro. Ujú. Entonces, bueno, luego ya se hizo entrenador, sacó los niveles de entrenador y estuvo entrenando pues equipos tanto del propio Rayo, juveniles, el equipo de aficionados. Él hablaba mucho del equipo aficionado aquel que tuvo con Potele, Ujú. con gente, yo creo que era el Lorenzo Benito, también estaba en aquel equipo. Bueno, él, claro, yo también, ahora ya me empiezo yo a encontrar con que mi memoria también me falla, ¿no? De lo que Nos él pasa a contaba. todos, nos pasa a todos, Manuel, no te preocupes. Y a lo mejor me equivoco, pero yo sí que recuerdo que hablaba de Potele, de aquel equipo aficionado que además llegó a la Mm. final, llegó a una final y eso también era una de las cosas que contaba bastante como Sí. entrenador. Y bueno, pues también tuvo luego también una fase que tampoco estuvo en el Rayo, estuvo en el Moscardó, Mm. estuvo en equipos, bueno, pues como el Plus Ultra, el Reifra, que estaban relacionados con bueno, son realmente los filiales de Atlético Madrid y Real Madrid. Sí. Y luego también estuvo en la selección juvenil, creo, Mm. y con una selección también, le llamaban la selección universitaria, que ahí sí que yo creo que estuvo algún jugador del Rayo y Mm. estuvieron por Europa. Pues yo creo que fue Rumanía. Ya. Y allí tuvieron o sea, una participación como representando a España y ahí fue como seleccionador. Ujú. Y también estuvo y luego ya volvió al Rayo y ya hizo de todo. Pues sí, De todo. efectivamente, lo que comentabas, entrenador, coordinador de secciones inferiores, secretario técnico del primer equipo, que era la época en que, vamos, que viajábamos los fines de semana pues a ver a los rivales del Rayo. Sí. Haber viajado, yo recuerdo haber viajado a Salamanca, a Zaragoza, a sitios Ajá. así, que bueno, y que era entonces cómo se hacía el tema de eso, de ser, pues eso, visionar a los rivales Sí. para tener un poco un informe para los entrenadores, claro. Sí, lo que se hace ahora con los vídeos, que tienes 100.000 partidos grabados y que revisas en una salita, ¿no? Y que lo tienes ahí, puedes pedir informes de quien quieras y del minuto que quieras, se hacía yendo a ver a los rivales, ¿no? Eso es, se cogía el coche y pasaba el fin de semana, pues eso, yendo a un partido en una ciudad española, Ujú. Gijón, bueno, yo recuerdo de ir. Yo a algunos he ido, pero bueno, otras veces iba él, también con mi tío, que también se dedicó bueno, que fue también futbolista, También, sí. jugó en el Rayo y Ujú. luego también fue entrenador de la cantera. Y bueno, pues eso ha sido un poco la vida luego después de jugador y ha sido también, pues fue delegado del primer equipo. Luego, bueno, pues se ha dedicado mucho también al tema de cantera. El tema de Sí. cantera, la verdad que sí que era como casi su misión preferida, Eso es lo que vamos te a iba, decirlo. eso es lo que te iba a decir, que siempre muy pendiente también de los niños. Yo le recuerdo también un día hablando con mi chaval, que ahora ya no lo es tanto, y diciéndole que tenía que controlar, que tenía que jugar con los dos pies, bueno, con muchísimo cariño, siempre también hacia los críos y como tú dices, pues pendientes de la cantera del Rayo, ¿no? Sí, eso es, sí. Ya te digo que ahí sí que estuvo mucho tiempo dedicado pues, a partir de los años, recuerdo, de los 70. Mm. Bueno, pues fue cuando también la época en el que entran a trabajar al Rayo, pues Madalena, que estuvo muchos años en la oficina Sí. como secretaria y bueno, pues haciendo un poco también labores de todo. También estuvo Juan Pedro, que no falleció el año pasado. Ujú.
y bueno, que siempre tenía una relación con él, han tenido una relación, o sea, por encima de lo que era a nivel profesional, porque siempre era buena, digamos, muy buena la relación. Ujú. Y luego ya, pues a nivel de coordinación, pues tenido, también trabajó con Potele, con Benito, con todos los que habían sido también jugadores con él, pues luego también pasaron por cantera como entrenadores también y como coordinadores. Y ahí la verdad que sí que siempre tuvo mucho, digamos, defensa de esa cantera y sobre todo también de lo que es el tema de fichajes. Mm. Porque yo recuerdo, por ejemplo, el fichaje de Sabas, que jugaba yo creo que en el Pegaso, o sea, fichajes como Miguel Hernández, que luego han sido jugadores del primer equipo Sí. y bueno, pues de haber tenido relación con ellos en el sentido de ir a ojearlos, verlos y decidir, oye, pues vamos a ficharlos, ¿no? Mm. Es una labor que hoy en día, bueno, pues también se hace, claro, en lo que es las canteras. Sí. Es lo que se suele decir, ¿no? Que el pez grande se come al chico, ¿no? Suele pasar, sí, suele Claro. pasar. Eh, Una vida además, la vuestra, la de toda la familia, claro, evidentemente, Manuel Peñalba muy vinculada a Vallecas, viviendo pues al lado del estadio de Vallecas bueno, pues siempre con el barrio en la cabeza y en el corazón, ¿no? sí, claro, efectivamente. Luego, pues el tener el estadio tan cerca, pues bueno, aquí hemos llegado a ser socios todos prácticamente. Mm. Yo tengo carnés bueno, de mi padre, claro, desde los años pues 50 y tantos, que el primer carné, pero es que mi abuelo ya era socio. Luego también, bueno, mi tío también, luego mis tíos por parte de mi madre, mi propia madre también, fue socia del club, mi hermana, hoy en día entre mis primos y mi hermana con mis sobrinos y mi hijo, pues vamos, a lo mejor tenemos 8 o 10 abonos, quizás, o sea que, y más o menos en la misma zona donde lo tenía él, ¿sabes? Mm. Ahí un poco a la parte izquierda de lo que es la zona de Arroyo del Olivar. Sí. Y bueno, pues la relación con el barrio es la que, pues esa, siempre ha sido la misma. Luego tener su propia peña. En la época de que fue futbolista tuvo su peña y luego cuando ya no era futbolista, luego participó en algunas peñas, la siglo XXI, bueno, pues luego pues en los bares cercanos también al estadio, pues era bastante conocido y tenían, y de hecho algunos bares todavía guardan fotos suyas Mm. y bueno, pues eso, mucha relación con lo que es el barrio en El sí, barrio ¿no? de la gente, sí. Manuel, queríamos recordar, y lo hemos hecho, la figura importantísima de tu padre en este Rayo Vallecano. Arranca el centenario del Rayo, una fecha bonita, una fecha importante en el que la afición del Rayo, pues ya desde los días del rayismo, justo antes de llegar a la fecha del pasado miércoles con ese partido de leyendas y demás, pues ya dio buena muestra de lo que quiere hacer esta gente y esta afición. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado en el programa de hoy, esta noche aquí con nosotros, y dejo abierto el micrófono para que digas lo que te apetezca a la gente del Rayo, a los que todavía recuerdan y añoran y a los que pues no llegaron a conocer a tu padre, pero que, bueno, pues con esta pequeña pildorita en el programa de hoy, pues también le hemos querido recordar. Bueno, pues en definitiva, sobre todo es verdad que se ha perdido lo que es como una especie de magia que hay entre afición y lo que es el club, porque antes el club era mucho más accesible, estaba mucho más al alcance de todos. Tradicionalmente ha sido así. Hoy en día ya eso se ha perdido. Está en un nivel como de que no tenemos nada, o sea, el club como tal no tiene nada que ver con los aficionados y estamos pues como dos líneas paralelas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es una forma bueno, pues lo que se lleva ahora, quizás en los clubs. En este todavía se nota más por la diferencia con lo que es el pasado no tan lejano. Y bueno, si ha de ser así, pues que sea así, pero que la gente no pierda bueno, pues esa capacidad como la de los Bucaneros el otro día y las Peñas montar el tifo que montaron y bueno, pues ese, esa armonía, ¿no? Que al final los jugadores sí que es verdad que lo notan y que lo siguen manteniendo esa unión con la afición porque como que se lo transmiten unos a otros.
Eso sí que yo creo que todavía no se ha perdido y bueno, yo creo que con eso no se puede combatir y eso seguirá. Luego lo demás, pues habría que pedir pues a la actual dirección del equipo, bueno, pues que la cantera estuviera mucho más cuidada, que el equipo femenino pues tuviera su espacio y pudieran seguir brillando como lo han hecho no hace tanto tiempo. Y yo creo que todo eso es lo que echamos en falta, Mm. que haya esa comunión con otras partes de otros estamentos del propio club, o sea, para tener pues una cantera que ha sido brillante y que ha sido ejemplar durante años y que ahora actualmente pues cada día pues la vez que se va deteriorando. Entonces, bueno, quizás eso será lo que echamos en falta, digamos, lo de mi generación, que hemos Mm. vivido lo otro, y que a lo mejor las de ahora no lo echan en falta. Mm. Muy bien, pues ahí queda ese recuerdo también para algo con lo que ya hablábamos antes, que tu padre estuvo muy vinculado, que es esa cantera de la que también hemos hablado largo y tendido a lo largo de estos años en este programa, al que te agradezco que hayas tenido a bien charlar este rato con nosotros para recordar la importantísima figura de tu padre, de Manuel Peñalba. Ha sido un placer, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros este rato recordándole. Gracias. Vale, pues muchas gracias a vosotros y que sigamos o que sigáis entre todos podamos seguir haciendo algo de rayismo. Un placer, buenas Muchas noches. gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego.